Lo que comenzó como un día cualquiera terminó transformándose en una experiencia que jamás imaginé. Mi mejor amigo, Alejandro, y yo habíamos compartido una amistad inquebrantable desde la infancia. Pero fue un momento inesperado con su padre, Eduardo, el que cambió por completo el rumbo de mi vida. Aquel día en la sauna, lo que parecía un encuentro ordinario, se convirtió en una confesión que despertó sentimientos profundos y desconocidos en mí. Hoy en Pecados Gays les contaremos esta historia, así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. La tarde comenzó como muchas otras. Alejandro, mi mejor amigo desde la infancia, me había invitado a pasar el día en casa de sus padres. Era un plan sencillo: una comida tranquila, charlas y, finalmente, relajarnos en la sauna que tenían en el jardín trasero. Desde que éramos adolescentes, ese espacio había sido nuestro refugio después de largas semanas de trabajo o estudio. Pero lo que pasó ese día marcó un antes y un después en mi vida. Llegamos temprano. La madre de Alejandro preparó su famosa lasaña, mientras los tres compartíamos anécdotas y risas en el comedor. Su padre, Eduardo, un hombre en sus 50, siempre había sido amable conmigo, pero en los últimos años su presencia me había empezado a inquietar de maneras que no comprendía del todo. Eduardo era el tipo de hombre que emanaba una seguridad tranquila, con una voz grave que siempre llamaba la atención, y una sonrisa que, sin ser extravagante, tenía un encanto natural. Había algo en la forma en que me miraba últimamente, una intensidad que intentaba ignorar, pero que no dejaba de provocarme cierta curiosidad. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete. Sigamos. Tras la comida, decidimos ir a la sauna. Alejandro y yo nos reíamos mientras llenábamos botellas de agua y agarrábamos toallas. Eduardo se unió minutos después, con una actitud relajada. Nos acomodamos en los bancos de madera, dejando que el calor comenzara a invadirnos. La conversación fluyó como siempre: bromas entre amigos, algún comentario sobre deportes y las inevitables discusiones ligeras sobre política. Todo parecía normal, hasta que el teléfono de Alejandro sonó. «Es del trabajo. Tengo que contestar», dijo, levantándose. Nos dejó solos. El silencio llenó el espacio. Podía escuchar el sonido del vapor escapando de la piedra caliente y mi propio corazón latiendo con fuerza. Eduardo estaba sentado frente a mí, con su mirada fija, pero esta vez había algo diferente en ella. Me resultaba imposible evitar el contacto visual, como si estuviera atrapado en una especie de red invisible. «Santiago», dijo de pronto, rompiendo el silencio, «hay algo que tengo que decirte». La seriedad en su voz me descolocó. Intenté parecer tranquilo, pero sabía que mis nervios estaban escritos en mi rostro. «¿Qué pasa, Eduardo?», pregunté, tratando de sonar casual. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando sus codos en las rodillas. Su proximidad hizo que el aire, ya pesado por el calor, pareciera aún más denso. «Llevo tiempo queriendo decírtelo, pero no encontraba el momento adecuado. Eres un hombre increíble, Santiago. Siempre lo he sabido, pero últimamente no puedo dejar de pensarlo». Sus palabras me dejaron sin aliento. Me quedé inmóvil, mirando sus ojos que ahora parecían más vulnerables que nunca. No sabía qué responder, pero el ambiente estaba cargado de algo que nunca antes había experimentado. «Hey, ya que estás viendo, suscríbete. Me ayudarías mucho. Sigamos». «¿Estás diciendo que...?» Intenté preguntar, pero mi voz se quebró. «Sí», interrumpió. «Me siento atraído por ti. Sé que es algo inesperado, pero no puedo seguir guardándolo». Mi mente era un caos. Eduardo era el padre de mi mejor amigo, alguien a quien siempre había respetado y admirado. Pero al mismo tiempo había algo en su confesión que despertaba una emoción desconocida en mí. Antes de que pudiera procesarlo,
Se levantó y se sentó a mi lado. El banco de madera crujió bajo su peso. Sentí su cercanía, el calor de su piel amplificado por la sauna, y mi corazón parecía a punto de explotar. «Si esto te incomoda, dime ahora mismo y me detendré», dijo, con una sinceridad que me desarmó. Pero no respondí. En lugar de eso, giré mi rostro hacia él, y en un movimiento casi instintivo, nuestras miradas se encontraron de nuevo. Su mano rozó la mía, y en ese instante todo pareció detenerse. Antes de darme cuenta, nos estábamos besando. Fue un beso lento, lleno de dudas y emociones encontradas, pero también cargado de una intensidad que nunca había sentido antes. El sonido de la puerta abriéndose nos hizo separarnos de golpe. Alejandro volvió con el teléfono en la mano, quejándose de su jefe. Eduardo y yo nos acomodamos rápidamente, intentando parecer despreocupados. Pero yo sabía que mi vida acababa de cambiar para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y deseo. Eduardo y yo evitábamos quedarnos a solas, pero nuestras miradas seguían hablando en silencio. Cada vez que estaba cerca de él, sentía un torrente de emociones que no podía controlar. Finalmente, decidió que necesitábamos hablar a solas. Me invitó a dar un paseo por el parque una tarde, lejos de las miradas de Alejandro y cualquier posible interrupción. «No quiero que esto se quede en algo que te confunda o que dañe tu relación con Alejandro», dijo, mientras caminábamos por un sendero rodeado de árboles. «Yo tampoco sé qué hacer con todo esto», respondí, con la honestidad que me había caracterizado siempre con él. «No olvides suscribirte y darle like para más contenido así. Continuemos». Nos detuvimos junto a un lago. Eduardo me miró con una mezcla de esperanza y temor. «Santiago, sé que esta situación no es fácil, pero quiero que sepas que no me arrepiento de lo que pasó. Y si tú sientes lo mismo, estoy dispuesto a seguir adelante, aunque sea complicado». Esas palabras terminaron de derribar mis defensas. Acepté que, aunque la situación era inesperada y complicada, lo que sentía por él era real. Decidimos empezar a vernos en secreto, explorando esta conexión que había surgido entre nosotros. Durante los meses siguientes, aprendí mucho sobre Eduardo. Descubrí su lado más humano, sus miedos y sus sueños. No era solo el padre de mi mejor amigo, era alguien con quien podía compartir mi vida de una manera que nunca había imaginado. Sin embargo, sabíamos que eventualmente tendríamos que enfrentar la realidad y hablar con Alejandro. El día llegó más pronto de lo que esperábamos. Una tarde, mientras estábamos en casa de Eduardo, Alejandro entró sin previo aviso y nos encontró abrazados en el sofá. Su expresión pasó de la sorpresa a la incredulidad en cuestión de segundos. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó con un tono que nunca antes había usado conmigo. Sabíamos que no podíamos seguir ocultándolo. Con mucho cuidado le explicamos todo. Fue una conversación larga y llena de emociones. Alejandro se sintió traicionado al principio, pero con el tiempo entendió que no se trataba de un capricho, sino de algo real. Aunque el camino no fue fácil, logramos encontrar un equilibrio. Eduardo y yo seguimos adelante con nuestra relación, esta vez sin secretos. Alejandro, aunque al principio le costó, terminó aceptándolo. Con el tiempo incluso volvió a ser el amigo cercano que siempre había sido. Lo que comenzó como una confesión inesperada en una sauna terminó convirtiéndose en una de las experiencias más transformadoras de mi vida. A veces, el amor surge en los lugares y momentos más improbables, desafiando las normas y redefiniendo lo que significa ser feliz. Tras aquella conversación con Alejandro, el ambiente entre los tres se tornó tenso durante algunas semanas. Aunque Eduardo y yo tratamos de dar espacio y tiempo a mi amigo, sus miradas seguían siendo una mezcla de confusión y decepción. No era fácil para él aceptar que su padre y su mejor amigo habían cruzado una línea que, para muchos, era impensable.
Pero Eduardo y yo sabíamos que si queríamos mantener nuestra relación, tendríamos que ser pacientes y demostrarle que esto no era un capricho pasajero. Un día, mientras estábamos en casa de Eduardo, Alejandro llegó sin previo aviso. Esta vez, en lugar de evitarnos, se sentó frente a nosotros y habló con franqueza. No voy a mentir, esto sigue siendo extraño para mí, dijo, con un tono más calmado de lo que esperaba. Pero si ustedes realmente sienten algo el uno por el otro, supongo que lo único que puedo hacer es intentar entenderlo. Su madurez nos tomó por sorpresa. Aunque no fue fácil para él, poco a poco comenzó a aceptar nuestra relación. Incluso volvimos a compartir momentos como amigos, aunque el proceso fue lento. Con el tiempo, Eduardo y yo consolidamos nuestra relación. Descubrí que lo que habíamos empezado como algo inesperado se había convertido en una conexión única, construida sobre la base de respeto, confianza y un amor genuino que desafiaba todas las expectativas. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.